Muy bien, vamos a empezar entonces. Una vez más, bienvenidos al Instituto de Estudios Peruanos. Esta es la segunda charla que vamos a tener en el marco de nuestro convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Cultura. Un miércoles de cada mes vamos a estar tratando temas referentes a la investigación arqueológica de la costa central, en particular referente al papel jugado por el santuario de Pachacamac en la organización social de las cuencas bajas y medias bajas del río Lurín. Antes de empezar con mi presentación de hoy, yo quisiera resaltar algo que se me ocurrió cuando los veía entrar acá a la sala. Estamos ahorita reunidos 4 proyectos que trabajan en el valle. Está la gente que trabaja en Pachacamac, está la gente que trabaja en Pampa de las Flores, la gente que trabaja en Huaycán y nosotros que trabajamos en Panquilma. Yo no recuerdo una situación anterior en la cual para esta región de los Andes hayamos tenido esta concentración de equipos de trabajo trabajando en un área tan bien delimitada. Yo creo que esto conlleva una gran responsabilidad. Estamos produciendo los datos. Entre estos 4 proyectos que he mencionado, estamos produciendo una cantidad de datos que nunca se había concentrado en esta región. Y con este poder viene una gran responsabilidad. ¿A dónde queremos llevar esta información? Que no sea esta una de esas oportunidades doradas perdidas tan comunes, desgraciadamente, en la historia de nuestros países. Todos somos conscientes que trabajando desde el Estado es muy difícil investigar. Por eso tiene mayor mérito aún todos los logros logrados por los equipos que estoy mencionando. Parte de nuestra idea de reunirnos aquí es aprovechar estos datos y abrir un espacio para la discusión, en la cual podamos avanzar nuestro conocimiento acerca del mar. Muy bien. Voy a empezar con mi ponencia entonces. Las estrategias de poder de las élites rurales del Valle del Lurín durante los periodos intermedio tardío. Los que conocen mi trabajo saben que mi investigación se basa en el estudio de las estrategias de poder de los grupos de élite del Valle del Lurín. En particular, yo trato de ver cuál es el papel de la ideología, cuál es el papel de los procesos religiosos en la naturaleza de estas estrategias, en la naturaleza de la formación de estas estrategias. Todos estamos muy de acuerdo en que emprender este tipo de preguntas de investigación que tienen que ver con factores ideológicos de sociedades del pasado requiere ser enmarcado muy cuidadosamente para poder ser exitoso. Y yo creo que la costa central y el periodo intermedio tardío y horizonte tardío presentan el marco perfecto para emprender la solución a estas preguntas. Durante los periodos tardíos en los Andes centrales, a partir del periodo intermedio tardío, tenemos la presencia inequívoca de al menos 3 procesos ideológicos comunes a casi todas las regiones de los Andes. Uno es la importancia de la veneración a los ancestros en la organización social. La importancia que lazos de parentesco y ancestralidad tienen en la organización social de las comunidades andinas. 2. La creencia de un paisaje animado. La creencia de un paisaje animado en lo cual ciertos rasgos de este paisaje, como montañas o lagunas, son considerados deidades y como tales son adoradas. Y tercero, la organización dual del espacio físico y social. La organización de comunidades en parcialidades de acuerdo nuevamente a lazos de parentesco. Estos no son 3 factores separados, sino que interactúan entre ellos, coocurren. El punto interesante es que a partir del periodo intermedio tardío, esos 3 procesos ideológicos están presentes casi en todas las regiones de los Andes centrales. Sin embargo, a pesar de esto, a pesar de esos importantes aspectos ideológicos en común,
Este es el periodo de tiempo en el cual se registra la mayor variabilidad en cuanto al número, grado de desarrollo y tipo de organización de las sociedades andinas. Este es el periodo de tiempo donde encontramos la mayor cantidad de sociedades independientes, cada una en un proceso distinto de desarrollo y cada una con características muy distintas en cuanto a su organización social, en cuanto a las características de su liderazgo, a sus formas de liderazgo. Esta gran variabilidad en el paisaje político del periodo intermedio tardío ha sido caracterizado como un paisaje de fragmentación política, e inclusive se ha usado el término balcanización. La balcanización social de los Andes centrales durante el periodo intermedio tardío. Quisiera recalcar que toda esta gran variabilidad se da a pesar de la presencia de estos procesos ideológicos claramente compartidos por este número de sociedades. Esta idea de la balcanización política se ha querido explicar de la siguiente manera. El grado de fragmentación política de una región estará en relación directa con las características de la dominación política wari durante el horizonte medio. Lo que quiere decir que, a más fuerte la dominación política wari durante el horizonte medio, mayor el grado de fragmentación o organización social que tendrá determinada región durante el intermedio tardío. Por otro lado, a menor el grado de influencia política wari sobre una determinada región, mayores las oportunidades de reconocer continuidades en las estructuras sociales. Por ejemplo, en el caso de Nazca, que creíamos que era un valle que dependía fuertemente de Ayacucho, a la caída del Imperio Wari lo que tenemos es esta clásica fragmentación, balcanización social. Por otro lado, en la costa norte, donde la influencia wari todavía está por probarse, a la caída wari lo que tenemos más bien es la pervivencia de ciertas estructuras sociales, no como en el caso Chimú o Lambayeque. Esto suena muy bien. Sin embargo, esta fórmula propuesta por Covey no llega a explicar muchas regiones, y una región que no explica nada bien es el Valle del Lurín, el Valle del Lurín durante los periodos intermedio tardío y horizonte tardío. Si nos ponemos a pensar, la influencia wari en el Valle del Lurín no ha sido probada. En el mejor de los casos, ahora muchos de nuestros colegas están proponiendo que esta influencia era de carácter al menos indirecta. Por otro lado, tampoco creo que nadie pueda decir que para el intermedio tardío se pueden reconocer pervivencias en estructuras sociales que vienen de la época Lima, por ejemplo. No en la cultura material, tampoco. Interesantemente, para nuestros estudios acerca del papel de la religión en la naturaleza del liderazgo, interesantemente para nuestros estudios, la organización social en el Valle del Lurín se ha discutido siempre en relación a la presencia de Pachacamac. Las distintas inferencias y modelos teóricos que han formulado nuestros colegas para explicar la organización social del Valle del Lurín durante el periodo intermedio tardío se ha dado siempre en relación a Pachacamac, en relación a la presencia de este importante centro religioso. En otros trabajos yo he elaborado acerca de los tres modelos que hay en la literatura que tratan de explicar el papel de Pachacamac en la organización del Valle del Lurín. Tenemos el modelo de las embajadas religiosas de Alberto Bueno, en el cual Pachacamac es un centro religioso muy importante, pero sin mayor ascendencia sobre los procesos políticos o económicos de las comunidades
del Valle Bajo y Medio Bajo del Valle Lurín. Tenemos el modelo de las embajadas de los palacios dinásticos de Peter Icaut, en el cual todo lo contrario, Pachacamac sería un centro político a la vez que religioso. Y finalmente tenemos el Nobel modelo de Krzysztof Makowski, que propone que Pachacamac sería más bien una creación, una invención de los incas. Independientemente de los planteamientos de cada uno de estos modelos, y en esta charla no los voy a discutir como en otras, lo que yo quiero decirles es que lo que tienen en común esos tres modelos es que los tres se basan exclusivamente en el sitio de Pachacamac, en particular en el estudio de arquitectura monumental. Yo creo que esa visión de arriba hacia abajo de lo que está sucediendo en el valle, en el cual se trata de explicar la organización social del valle en términos de qué sucedía o qué no sucedía en Pachacamac, a esta visión se le conoce como una visión de arriba hacia abajo de los fenómenos sociales. Es muy bueno para explicarnos generalidades, pero en el momento de tratar de entender las particularidades de cada una de estas comunidades, las particularidades de sitios como Panquilma, esta visión de arriba abajo no nos da el grado de resolución que nosotros quisiéramos. Por este motivo, uno de los objetivos principales del proyecto del IEP en el Valle del Lurín es recabar información que complemente esa visión de arriba hacia abajo, mediante la excavación y el estudio de sus monumentos públicos, sus conjuntos habitacionales o sus comunidades como un todo. Tratamos de ver cómo esta supuesta ascendencia religiosa de Pachacamac interactuaba con procesos políticos y económicos propios de estas comunidades. Y la manera como tratamos de hacerlo es mediante la reconstrucción de las estrategias de poder de las élites rurales del Valle del Lurín. Voy a hablarles un poco de las élites rurales como un concepto analítico. Esta idea es propuesta en la literatura en el año 2006 por Christina Elson y Alan Covey. Yo he puesto ahí una foto de la carátula del libro para los que quieran buscarlo, y ellos proponen una idea novedosa para ese momento. Dicen: las élites intermedias representan grupos de poder a nivel local que están bajo el control de grupos de élites más poderosos e influyentes, ubicados en lo más alto de la jerarquía política regional. Quiere decir que las élites intermedias son aquellas que están por debajo del gobernante regional, pero que a la vez en sus propias comunidades tienen un grado de poder. Esta perspectiva es muy útil para entender el papel de estos grupos intermedios, que actúan como bisagras entre cambios a nivel regional y a nivel local. Son los grupos que tienen que negociar en estas dos arenas. Sin embargo, el énfasis de este libro en el carácter administrativo de estos grupos intermedios presenta serias limitaciones. Al enfocarse ellos exclusivamente en estados y imperios, están pensando los grupos intermedios como dependientes administrativamente de los señores regionales, como sus administradores. Esta distinción hace que este concepto sea difícil de aplicar a sociedades preestatales, como las que tenemos en el Valle del Lurín, y más aún a sociedades del carácter andino, donde la división entre gobernante y comunero no es tan clara como en Mesoamérica. La mayoría de estos modelos se basan en literatura de Mesoamérica, donde sí hay una clara distinción entre el gobernante, las élites y los comuneros, ¿no? Donde hay como estas tres niveles de complejidad social. Desde nuestro punto de vista, la idea no es reemplazar la vieja dicotomía gobernante versus súbditos
por un esquema tripartito de organización política como en Mesoamérica, por ejemplo, ¿no? Que tenemos gobernantes, élites y comuneros. Todo lo contrario, la idea es reconocer que en todo tipo de sociedad compleja hay un grupo que está siempre lidiando con dos frentes simultáneos. Un frente arriba de ellos y que al mismo tiempo tiene que tratar de mantener su posición privilegiada adentro de su sociedad, al interior de su sociedad, al interior de sus propias comunidades. En el caso del Valle del Urín, llamamos a estos grupos intermedios élites rurales. Élites rurales con el fin de distinguirlas de otras élites reconocidas en la literatura, como en el Valle del Rímac o del Chillón, que se encuentran en sitios mucho más grandes, que tampoco son urbanos. No estamos planteando acá tampoco una dicotomía rural versus urbano, que sabemos que en los Andes parece que no es así como funcionan las cosas, sino para distinguir los grupos de poder, las élites rurales, de comunidades relativamente pequeñas, como Panquilda. ¿Cómo podemos estudiar, entonces, cómo podemos reconstruir las estrategias de poder de estas élites rurales? En la literatura se ha hecho de dos maneras. Una manera es la llamada manera de arriba hacia abajo, en el cual se ven a las élites rurales como sobredependientes de los señores regionales, sin mayor capacidad de agenda, sin mayor capacidad de imponer sus propios deseos. Hay otra visión contraria, de abajo hacia arriba, que presenta a las élites rurales como súper empoderadas, súper metidas en lo que es su agenda de poder al interior de sus propias comunidades. En ambos casos, estas dos posiciones tienen sesgos claros que limitan nuestra capacidad de entender, nuestra capacidad de reconstruir estas estrategias de poder. Lo que nosotros proponemos es entender, partir bajo la idea que vamos a encontrar múltiples estrategias de poder en estos grupos de élite, en estos grupos intermedios, siendo conscientes que tienen que lidiar con cambios a nivel regional, tienen que tratar de mantenerse en el juego de lo que está a nivel regional y al mismo tiempo tienen que mantener su posición privilegiada al interior de sus propias comunidades. Veamos entonces cómo en base a estas ideas hemos reconstruido las estrategias de poder de las élites rurales del Valle del Urín. Partamos primero por la información espacial. El patrón de asentamiento del Valle del Urín es, en el mejor de los casos, fragmentado. No tenemos información sistemática que haya cubierto todo el valle durante todos los periodos de tiempo. Sin embargo, tenemos la suerte de que para el intermedio tardío, los restos que todavía se conservan nos dan mucha información. Una información muy importante es acerca de la cantidad de sitios reunidos en un corto espacio geográfico. Esto se ve más claramente si vemos el mapa de los sitios arqueológicos del distrito de Cieneguilla. Estos sitios tienen un tamaño similar. No solo eso, diría yo, son de características similares, todos presentan algún tipo de arquitectura pública. En todos estos casos, la arquitectura pública está claramente relacionada con un sector doméstico. Todos tienen un tamaño aproximado similar. Todos controlan un bolsón fértil del Valle del Urín que se encuentra muy cercano a este sitio. Esta foto la tomé hace unos años, inclusive creo que antes que comience el proyecto Huaycán de Cieneguilla, y acá se puede ver algo muy claro de lo que estoy diciendo. Como desde el sitio de Huaycán se puede ver Moyo, claramente. ¿Qué significa esto a nivel del valle para el periodo intermedio tardío?
significa en primer lugar un aumento poblacional. El periodo intermedio tardío en el Valle del Lurín está caracterizado por alcanzar uno de sus picos históricos en la densidad poblacional. Sin embargo, de una manera muy interesante, esta densidad poblacional no está asociada a procesos de nucleación poblacional. No es un sitio que está creciendo mucho más que los otros, no es un sitio que está creciendo mucho más que los otros, concentrando toda la población. Todo lo contrario, tenemos sitios de tamaños equivalentes, ocupando casi toda quebrada seca del Valle del Lurín, dentro de los cuales, debido a compartir características similares, no es posible reconocer una jerarquía de sitios. Si hiciésemos un histograma con las áreas de todos los sitios de la cuenca baja y media del Valle del Lurín, tendríamos que la barra más grande sería Pachacamac. Si sacamos esa barra más grande, lo que quedaría sería un montón de barras en tamaños muy similares. Si analizamos cada una de estas barras, en cuanto a la presencia de arquitectura pública, verían que todo es muy similar. Eso hace que propongamos que, sacando Pachacamac, en el Valle del Lurín, para el intermedio tardío, a pesar del pico poblacional que alcanza, no hay un proceso de centralización política. Todo lo contrario, tenemos estos asentamientos que parecen ser independientes, relativamente independientes, unos de otros, ¿no? Relativamente independientes. Nosotros creemos que cada uno de estos sitios tenía su propio grupo de élite, su propia élite rural, que respondía a dos frentes: el frente interno, el frente de su comunidad, el frente de los pobladores de Panquilma, y al mismo tiempo respondía a un frente regional: las élites de los otros sitios del valle, las élites de Pachacamac claramente al tope de la organización en el valle, y luego, más difícil aún para estos grupos de poder, la llegada de los incas al Valle del Lurín. Veamos entonces las élites rurales de Panquilma. Como ya he dicho anteriormente, Panquilma está compuesto por tres sectores: un sector público. Bueno, este es el sitio de Panquilma con las unidades de excavación de los años 2003, 2008 y 2012. Queda pendiente todavía plotearlas del año 2013. Pero bueno, como les decía, Panquilma es un sitio complejo, multicomponente, que ha sido ocupado durante los periodos intermedio tardío y horizonte tardío. Panquilma está compuesto por tres sectores: un sector público, compuesto por la presencia de tres pirámides con rampa; un sector doméstico, compuesto por 15 complejos habitacionales para familias extendidas; y un tercer sector, que nosotros llamamos el sector 3, el cual está en la parte más empinada de la quebrada, ha sido el más golpeado por la acción de los huaicos, y en donde hemos podido reconocer estructuras aisladas y restos funerarios en forma de cistas. Yo creo, bueno, más que creer, los resultados de mis trabajos en Panquilma indican que cada una de estas pirámides con rampa era el centro de poder de podemos llamarlo de la manera que queramos, podemos llamarlo linaje, podemos llamarla familia de élite. La cosa es que cada una de estas tres pirámides parecía ser el centro de uno de estos grupos de poder. Mis excavaciones en el sitio en el 2008 encontraron que el sector público en Panquilma, el sector de las pirámides con rampa, se divide del sector doméstico por altos muros perimetrales. Muros que en el caso de la foto llegaron a tener hasta más de 4 metros de profundidad.
Y digo hasta más de 4 metros porque no llegamos a la base del muro ya por motivos obvios. Entonces, recapitulando, el sector público en Panquilma está formado por 3 pirámides con rampa, las cuales están divididas del sector doméstico del sitio por altos muros perimetrales. ¿Qué acerca de las actividades que se daban en las pirámides con rampa de Panquilma? Durante mis trabajos en el sitio del 2008, un pozo de cateo reveló la presencia de una serie de pisos en la plaza de la pirámide. Estamos hablando de este lugar, de esta plaza. Registró una serie de pisos en la plaza de la pirámide que tenían una serie de huecos o oquedades. Dentro de esos huecos encontramos que se habían depositado ofrendas que podemos considerar como valiosas. El punto importante, sin embargo, en nuestra reconstrucción de las estrategias de poder de las élites rurales del Lurín es que esto estaría indicando que un gran componente de las estrategias de poder de las élites rurales de Panquilma se basaba en el control a los espacios rituales. Esto es bien importante también porque esta información difiere de lo registrado hasta ahora por Peter Icaut en Pachacamac. Lo que encuentra Peter Icaut en Pachacamac es que las pirámides con rampas eran el centro de banquetes. Nosotros en Panquilma, lejos de encontrar cualquier tipo de evidencia acerca del consumo masivo de comidas y bebidas, encontramos que este era un espacio de uso ritual que seguramente era presidido por las élites del sitio. Información de carácter espacial refuerza esta idea, en el cual vemos desde las zonas de la élite es muy fácil acceder a cualquier punto de la pirámide, mientras que para acceder a la plaza, al espacio ritual, desde los conjuntos habitacionales, los miembros de los conjuntos habitacionales tienen que pasar por una serie de pasajes y laberintos. Con el fin de evaluar si este era el caso para toda la pirámide, recuerden que estoy hablando de los resultados obtenidos de un pozo de cateo de 2x2 ubicado de manera aleatoria. En ese momento de mi investigación yo estaba más interesado en reconstruir patrones estadísticos en la distribución del material. El año pasado, ya dentro del marco del programa de investigación arqueológica del IEP, excavamos un 4x4 en esa misma plaza. Lo que encontramos fue que la sucesión de pisos limpios y oquedades se repiten. Comprobamos que ese patrón se repite. Sin embargo, comprobamos también que los objetos más valiosos se concentraban al medio de la plaza. Nos propusimos también evaluar esta idea para lo concerniente a la pirámide número 3. Acá encontramos el mismo patrón de pisos limpios con hueco, pero encontramos algo más interesante aún. Encontramos que justo antes del abandono de la pirámide, toda esta zona se convirtió en un botadero de basura. Un botadero de basura en el cual se hacían huecos, se botaba basura y luego se quemaba. Y esta basura estaba siempre asociado a altas cantidades de material inca. Nuestra hipótesis de trabajo con respecto a esto es que parte de las consecuencias de la invasión inca del Valle del Lurín fue la desacralización de los espacios rituales de las élites rurales del Lurín. Imagínense si parte del poder de estas élites rurales estaba basado en el control de espacios rituales. ¿Qué pasa cuando una fuerza exterior desacraliza este espacio? Eso debe suponer una gran pérdida en el poder ideológico de estos grupos de élite. Pero esta no es la única manera en que las pirámides con rampas sufren la presencia inca en el valle.
Esta es una foto de la plaza y los huesos con basura. Como les decía, esto no es lo único que pasa. Nuestras excavaciones, el 2013, en la plataforma de la misma pirámide, yo les acabo de enseñar una unidad de excavación acá, ahora estamos por acá, en la misma pirámide revelaron que antes de su abandono, esta plataforma fue quemada. La intensidad del fuego fue tan grande que convirtió todo el tarrajeo de los muros de barro, los enrojeció. Acá podemos ver en el perfil cómo este evento de quema se da inmediatamente antes del abandono del sitio, del abandono al menos de esta estructura. En el año 2008 yo había encontrado evidencias similares, esta vez en la pirámide número 1. Acá se puede ver mejor. Lo que ven acá son los restos del techo de la pirámide, que una vez quemados, cayeron y se terminaron de quemar en el piso, enrojeciendo a una temperatura tan fuerte que enrojeció todo el tarrajeado del edificio. Eso es bien consistente con lo que encontramos en el año 2012 en la pirámide de la otra pirámide, en la plataforma de la otra pirámide del sitio. Esto respecto a las áreas públicas de estos edificios. ¿Qué sucede en las áreas residenciales? La excavación de un basural del año 2008 reveló que en el pico de su ocupación, durante la fase 2 de ocupación en Panquilma, la proporción de vacía de servicio era significativamente mayor que la proporción de objetos con pasta fina o suntuarios. Esto me estaba indicando que en estas áreas de la pirámide, en esta área residencial de la pirámide donde vivían las élites del sitio, la realización de grandes festines era una actividad muy importante. Siempre en el récord arqueológico interpretamos que una mayor proporción de vajilla de servicio significa la realización de banquetes. Y creemos que esa realización de banquetes, esa política de comensales, es un terreno muy fértil para la negociación política. Creemos que tiene que ver con la competencia por prestigio entre grupos, en el cual distintos grupos de poder demuestran su prestigio mediante la realización de banquetes. Esto se da hasta el día de hoy en comunidades rurales de muchas partes del mundo. También excavamos una de las habitaciones de esta zona residencial, siempre tratando de acercarnos más a la identidad social de estas élites rurales. En este caso, lo que encontramos fue que esta habitación, pueden ver acá la foto, reunía todas las características de lo que dice en la literatura debe ser una habitación de élite. Era mucho más grande que el tamaño promedio, tenía un mucho mejor tratamiento de paredes y pisos que el promedio, tenía una banqueta bien grande que debe haber sido el equivalente a una cama king size o algo así. ¿Qué acerca de la presencia inca, de la presencia de material inca en la pirámide 3 en Panquilma? Bueno, encontramos que el material inca está presente desde muy temprano, pero en una proporción muy baja. Lo que dice ese gráfico es que durante la fase 1 de Panquilma el material inca alcanza tal vez un 0.8%, más o menos 0.2%, ¿no? Esto segundo indica que para la segunda fase el material inca sube más o menos a un 5% más o menos 1%. A pesar que este aumento es significativo, sus pequeños márgenes, su pequeño porcentaje, nos estarían indicando que la presencia inca en el sitio previa a la destrucción de las pirámides
no fue muy intensa. Lo que nos estaría indicando también es que en estas competencias de prestigio de las élites de Panquilma, el despliegue de material foráneo, exótico o que denote algún tipo de relación especial con alguien más poderoso que nosotros, jugaba un papel. Un papel limitado, como dice esto, pero un papel. Muy bien. Vayamos a las conclusiones entonces. Hemos visto que las élites rurales del Valle del Lurín desarrollaron estrategias de poder que iban destinadas a dos frentes. Uno al frente regional, compuesto por las otras élites rurales del valle, sus pares en el sitio y finalmente la amenaza de la invasión inca y un frente interno, los pobladores de los conjuntos habitacionales. El frente interno se basaba en la supremacía económica, pero a la vez en el control de espacios rituales, mientras que el frente externo se basaba en la competencia por prestigio entre otros grupos de élite. Prestigio en el cual el despliegue de material inca jugaba un papel. Esta competencia de prestigio entre los distintos grupos del valle en los albores de la invasión inca tiene distintos resultados para estas distintas comunidades. Claramente, según lo que hemos visto en las pirámides de Panquilma, a las élites de Panquilma no les fue bien. Pierden poder ideológico con la llegada de los incas, pierden la base de su dominación, y en otro trabajo que estoy preparando vemos que los más beneficiados con la invasión inca del sitio son los pobladores de los conjuntos habitacionales. Ellos llegan a florecer. Ellos se benefician del mayor flujo de gente por el camino, ellos producen más cosas, sus casas crecen. Mientras que las élites de Panquilma sufren mucho. Yo creo, y de lo que he podido ver y leer me parece, que todo lo contrario sucede en Huaycán. Al ser Huaycán elevado como un centro administrativo en el Valle del Lurín por los incas, al ser elevado a ese estatus, eso para mí significa de todas maneras que las élites de Huaycán manejaron mejor su negociación con los incas. Pudieron negociar mejor al interior de su comunidad y en la arena regional su posición en este nuevo orden social. De manera esquemática, todos los que me conocen o han llevado clases conmigo saben que al final tiene que venir un esquema, ¿no? A manera esquemática, las élites rurales con sus pares basan sus estrategias de poder en la competencia por prestigio social. Cuando se trata de relacionarse con las cabezas de familia de sus propias comunidades, cuando están atendiendo el frente interno, estas estrategias de poder se basan en la supremacía económica y el control ritual. Mientras, yo he llevado este análisis más allá y si bien no he presentado los datos del sector doméstico de Panquilma, creo que sería interesante que lo escuchen, estas cabezas de familia sostienen su posición al interior de sus familias extendidas en sistemas redistributivos, producción de bienes suntuarios y veneración a los ancestros, y ese será un tema de una próxima charla. Gracias. Agradezco aquí que la invitación a comentar su ponencia, del cual antes había leído algo y realmente me parece importante presentarla. Quiero un poco resaltar las ideas de Quique en torno a cómo presenta la investigación primero. Desde que el INFOR en los temas de arqueología procesual presenta ante la arqueología tradicional los esquemas, por ejemplo, de hacer preguntas de investigación, plantear algunas hipótesis, plantear también modelos y también evidencias que prueben los modelos, me parece importante porque esa es la forma en la cual nosotros actualmente investigamos. Investigamos en base a preguntas, investigamos también construyendo modelos, construyendo hipótesis y finalmente buscamos, por ejemplo,
qué evidencias permiten contrastar, ya sea negativa o positivamente, dichas hipótesis, en primer lugar. En segundo, es el tema vinculado a estos modelos imperiales que Kiki comentó al comienzo y también señaló que no iba a tallar. Pero me parece importante resaltar, por ejemplo, el trabajo de Jennings, que nos presenta unas propuestas en las cuales el imperio, por ejemplo, se presenta o controla de forma homogénea un territorio vasto, en el cual el territorio, no solamente a nivel sociopolítico, también a nivel ecológico, por ejemplo, es similar. En segundo aspecto, tiene otra propuesta en la cual el imperio controla una zona que ecológicamente y también sociopolíticamente es diversa. Y está la tercera propuesta, en la cual nos presenta justamente el análisis de una parte, por ejemplo, que a nivel micro es una zona con detalle estudiada. Comentó Kiki hoy día el caso de Huaycán, por ejemplo, y el caso también de Panquilma, que siendo tan cercanos, uno pensaría que la estrategia inca, por ejemplo, fue similar y que la evidencia también debería ser similar, pero no, en una zona relativamente corta del Valle del Lurín, vemos nosotros que los incas están comportándose de forma diversa en porciones del valle del río Lurín. Entonces quizá aquí faltan algunas preguntas por responder. Por ejemplo, esto ¿cuándo ocurrió? Cuando uno asume, por ejemplo, lo inca, piensa pues la división de Robo de 1460 al año 32 del siglo XVI. Pero sin embargo, existen trabajos recientes sobre la historia, en especial de Catherine Julien, que nos plantean que lo inca fue un poco más largo y quizá todavía nos falta afinar la cronología inca para plantear, pues bueno, sí, fue diferente en Huaycán, fue en Panquilma diferente, pero la pregunta es ¿cuándo? ¿En qué momento la conquista inca? ¿En forma temprana? También, por ejemplo, en forma tardía. Eso todavía no está claro y creo que una reunión futura acerca de la cronología inca, básicamente en Lima, por ejemplo, sería importante desarrollar. De allí un poco se entiende pues este énfasis de Makoski en asignarle a la época inca la mayor transformación, por ejemplo, en Pachacamac también. Entonces creo que ese tema, por ejemplo, todavía falta por responder. También quería comentar acerca de esta mayor o menor presencia de cerámica inca, que pues, presentó un par de fragmentos en la transparencia, en la cual, por ejemplo, varía del 0.5 al 2%. Ahora, pero ¿esto cómo se entiende? La cerámica inca es mayor o menor. Nosotros estábamos, por ejemplo, en un sitio llamado Yantuma, en Ayahuasca, y nuestra visión de la arquitectura era básicamente un lugar local. Sin embargo, cuando se excavó el lugar, encontramos desde las fases tempranas, por ejemplo, fragmentería inca. Pero el edificio no era una cancha inca, era básicamente algo que pensamos ahora, un lugar, por ejemplo, para mitimaes también. Entonces, esas preguntas todavía faltan responder. A mí me parece que estamos ante nuevas preguntas que, como toda buena investigación, al final están apareciendo. Por ejemplo, nosotros tenemos preguntas acerca de esta relación entre Panquilma y Pachacamac, que todavía, por ejemplo, no está completamente clara porque el tema temporal todavía no está clarificado. Sé que es difícil en cuanto cuando se investiga imperios encontrar todavía algunos límites temporales más precisos. Y también, por ejemplo, cuando planteamos intermedio tardío, también el tema temporal es bastante confuso. Son 400 o 500 años. En esos años han ocurrido cambios importantes sociopolíticamente hablando y también, por ejemplo, a nivel ecológico, climático también. Entonces, creo que el tema temporal es importante ser clarificado. Algunos fechados futuros darán algunas pistas al respecto también. Les quería comentar eso y, bueno, básicamente, gracias. Aquí que mediante la exposición hay un punto que básicamente nosotros le denominamos evidencia negativa y es con respecto al patrón funerario, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos establecer una estrategia para correlacionar la información de las élites rurales a nivel de patrón funerario, ¿no? O sea, has encontrado densidad poblacional a nivel de contexto funerario para poder correlacionar esta información de élites rurales y qué tipo de evidencia o elemento asociado puede presentar estos elementos funerarios. Eso por un lado. Por otro lado, me hace recordar mucho el tema de esto de las plazas. Cuando excavamos el 2002 en Chavine Huanta,
En la parte central de la plaza cuadrangular se encontraron una serie de evidencias, como por ejemplo un vaso tetrápode y un espondylus con cinabrio a su interior, ¿no? Entonces, un poco para reflejar el continuum cultural con respecto, bueno, trayendo a colación, ¿no? Un poco lo que sucedió en ese momento, ¿no? Del entierro de determinadas ofrendas a la parte central de las plazas, ¿no? Sí. Eso sucedió en 2002 y fue, digamos, un gran hallazgo, porque todos sabemos que Chavín fue planificado, que hubo un tema de todo un sistema constructivo bien planificado, ¿no? Y bueno, eso fue lo que se encontró y trae a colación un poco lo que encuentras en evidencias al interior de las plazas, ¿no? Un poco como punto. Aparte, ¿no? En el sector público relacionada a las pirámides con rampa, si bien no hemos excavado ninguna, no hemos encontrado ninguna, hay estructuras que parecerían ser tumbas. Otras en el sector doméstico, en el cual hay almacenes que se reutilizan como tumbas, o hay espacios que se cierran y se utilizan como tumbas. Estas pueden ser primarias o secundarias. Las que son primarias, usualmente las hallamos asociadas a los patios, y yo creo que son evidencia de esta veneración de ancestros, de estos procesos de veneración de ancestros. El tercer tipo de resto funerario que tenemos en el sitio se da en el llamado sector 3, que son cistas redondas para múltiples individuos que se agrupan en grupos, valga la redundancia. Yo las he reconocido en las laderas de la quebrada, pero podría ser que estén al medio también y que se las hayan llevado los sucesivos huaycos. Esa diferencia entre tipos de arquitectura funeraria, Luisa Díaz le da un carácter cronológico. Ella cree que primero vienen las cistas y luego con los incas vienen las que están adentro de la arquitectura doméstica. Yo creo, no tengo la evidencia para probarlo, pero el próximo año vamos a concentrar nuestras excavaciones ahí, que se daría más bien se debería una diferenciación social. Y ahí viene lo de cómo reconocer las estrategias de poder de las élites rurales en los contextos domésticos. Este año hicimos un piloto en las cistas, solamente las limpiamos. Encontramos, de la evidencia que colectamos, 30 individuos desarticulados, incompletos, o sea, vale decir, el número mínimo de individuos fue 30, y asociaciones que no van con el esquema cronológico de Luisa, que no son muy más sencillas que antes, sino encontramos inclusive metal y fragmentos decorados, ¿no? Entonces, falta ver ahí el tema funerario en Panquilmes, es bien interesante. Yo tengo planeado el próximo año excavar en el sector público uno de estos recintos que Feldam reconocía como las casas de los ancestros, para ver si podemos recabar algo de esta información. Estamos aprendiendo en nuestro trabajo del sitio que el sitio está mucho menos guaqueado de lo que pensábamos, y que a pesar de estar guaqueado, siendo sistemáticos, hay un montón de información que podemos recuperar. O sea, como dije en mi introducción, yo creo que para el intermedio tardío ya hay ciertos temas comunes a la ideología andina enraizada en los Andes centrales, que a pesar de la gran variabilidad en las sociedades, hay estos temas, y uno de estos temas es también el espóndilus, el valor del espóndilus. Y no me sorprenda que venga desde Chavín, que en términos de organización social, ahora sabemos que era mucho más simple de lo que pensábamos, ¿no? Que era mucho más sencillo de lo que pensábamos. Y que felicitaciones por la presentación. Y tengo algunas preguntas, bueno, tengo varias preguntas, pero una de las más importantes, que más me parece importante decirla es, en términos, por ejemplo, de estrategias de poder, estrategias de élites rurales. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Si los de Huaycán de Cieneguilla tuvieron una relación exitosa con los incas, digamos, y los de Panquilma no la tuvieron, en términos de estrategias de poderes rurales, ¿qué existe? ¿Cuál era la diferencia entre estas dos élites en relación con los incas? Y si puedes ahondar un poquito más en esta idea, porque creo que sería importante decirla dentro de esto, de esta presentación, ¿no? Sí. ¿Qué hicieron o qué relaciones económicas, ideológicas, políticas, etcétera, con los incas, los de Huaycán de Cieneguilla? Y si en caso tienes un modelo histórico para esto.
yo creo que sería muy interesante en Huaycán de Cieneguilla, las cosas que han salido del sector del sector público de Huaycán, donde tienen la ocupación inca tan intensa desde tan abajo, hacer el mismo análisis proporcional y ver qué hay más. Si hay más vajilla de servicio, si hay más objetos suntuarios y si hay más material inca. Yo coincido con César que las limitaciones de basarse solo en la cerámica, más de una vez a los arqueólogos de los Andes nos ha llevado a equivocaciones, ¿no es cierto? Pero aún así, yo creo que si hiciéramos ese mismo análisis, encontraríamos que en Huaycán de Cieneguilla hay menos vajilla de servicio, más objetos finos y mayor presencia inca desde bien temprano en su ocupación. En términos coloquiales, yo creo que los de Huaycán se alinearon más rápido, ¿no? Se alinearon más fácil, adoptaron cosas incas desde el momento. Ese fue, tal vez, según el modelo, eso debería significar también pérdida de poder a nivel local, ¿no? O sea, los de Panquilma tal vez resistieron un poco más a los incas y eso les valió mayor prestigio a nivel de su propia comunidad, de su agenda local, mientras que los de Huaycán sacrificaron la agenda local en pos de mantener su posición a nivel regional. Eso yo solo puedo plantearlo como hipótesis, pero es una hipótesis que de verdad yo ya he pensado cuáles serían los indicadores. Sería el mismo análisis proporcional en los basurales de Huaycán, el mismo análisis proporcional y ver qué cosa hay más de qué, en qué momento. No sé si eso es... acerca del modelo histórico. En toda justicia hay que decir que Peter Icaut lo que ha hecho es ha agarrado la división del valle, la clásica de Cantos de Andrade por Ayllu, y ha organizado los sitios de 2 en 2. Creo que es Pachacamac con Pampa de las Flores, Panquilma con Tijerán, Huaycán con Moya, así, y le sale un esquema muy parecido al de los Ayllus presentado por Rodrigo de Andrade. Eso de alguna manera antagoniza con lo que yo digo de una falta de jerarquía en el valle, pero eso es lo interesante de eso, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Es de todas maneras interesante lo que plantea ahí en ese sentido. Mi pregunta es, digamos, un entierro, ¿tú cómo lo diferencias de un entierro que es de un ancestro y diferente a un entierro común y frecuente, ¿no? Claro, partimos de la siguiente idea, que todos estamos de acuerdo, ¿no? No todos los miembros de la sociedad adquieren el estatus de ancestro cuando mueren, ¿no es así? Entonces debemos esperar que ese individuo tenga algún tipo de trato funerario distinto. Para Mesoamérica, Macanani identificó las siguientes características de un entierro que tendría que ver con la veneración de los ancestros. Y la mayoría de ellas estaba basada en qué tan fácil es acceder al muerto. Entonces ella encontraba que los entierros que pertenecían a ancestros en las comunidades mayas siempre eran arriba de la superficie, en un tipo de estructura y que tenía algo que ella llamaba techo retractable, en el cual tú lo sacas y accedes al ancestro. Cosas así ha planteado Isbel también para Huari, en el cual tiene estos ductos que él cree era en donde se realizaban las libaciones para los ancestros, ¿no? Primero la festividad del ancestro libaba. En el caso de Panquilma, esa es la hipótesis de trabajo con la que estamos trabajando. Nosotros creemos que ciertos miembros de estas familias extendidas adquirían el estatus de ancestro cuando morían. Esto se daba en cuanto a la relación de parentesco con la familia fundadora de la familia extendida, de este grupo corporativo. En el caso de Panquilma, estos entierros están asociados a los patios, en estructuras levantadas y con dinteles que indican que se podía acceder a ellos. Esa es la hipótesis de trabajo con la que trabajamos. Esperamos también que los análisis
la antropología física nos digan que estas personas vivieron más años de lo común o tenían una característica en común o algún tipo de alimentación privilegiada, ¿no? Básicamente, con respecto a los restos funerarios de Panquilma, lo que yo creo cada vez más es que el grueso de la población se enterraba en las cistas múltiples del sector 3, que no tiene que ver con una diferenciación económica, porque esta gente tiene ofrendas muy costosas también, pero solo ciertos miembros de la familia extendida, de este grupo corporativo familiar, tienen el derecho de enterrarse junto a los patios. Y que estos patios serían el foco de estas festividades de reciprocidad y veneración a los ancestros, ¿no? Que sería una de las bases del poder de las cabezas de estas familias. La manera como la investigación en Panquilma se ha venido articulando es: el año 2003, como parte del Museo de Sitio de Pachacamac, realizamos excavaciones muy restringidas en ciertos sitios, solo para saber la cronología y filiación cultural del sitio. En el año 2008 yo hice un muestreo aleatorio del sitio en base a la excavación de pozos de 2x2, y luego, a partir del 2012, 2013 y el próximo año, vamos a realizar excavaciones extendidas. Ahora, somos un proyecto pequeño, ¿no? Entonces nuestra idea de excavación extendida es 4x4, 5x5 a lo más. Eso para nosotros ya es una extravaganza, ¿no? Es decir, festival de contextos. Entonces, a ese tipo de áreas me refiero. Más grandes que eso, para nuestra capacidad económica y logística, sería irresponsable, por más que quisiera, ¿no? Voy a hacer un comentario y algunas unas menciones en cuanto a nuestras evidencias en el caso de Huaycán. Bueno, la idea del modelo, la estrategia de poder de las élites, en el caso del Valle del Urín, bueno, está bien encaminado, ¿no? Pero para el caso de Huaycán quizás un poco nosotros nos diferenciamos en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, para el caso anterior a los incas, por ejemplo, nosotros estamos identificando en el interior de Huaycán modelos arquitectónicos donde se concentraba el poder, digamos, de mayor variabilidad y diversidad, que en otros sitios para el periodo intermedio tardío no lo tenemos. En el caso de Panquilma, Molle, Río Seco, por ejemplo, Pampa de Flores solamente presenta las pirámides por rama, y en el caso de Huaycán hemos indicado hasta el momento 4 modelos distintos, ¿no? De arquitectura claro, y estos modelos estarían jerarquizados, ¿no? Donde el modelo mayor deberían ser las pirámides por rampa, pero hay otros modelos, estos patios con estos frisos, que de alguna forma deberían venir del intermedio tardío. Entonces la discusión va por ese lado para el caso de Huaycán. Bueno, en el caso, por eso, la presencia de estos elementos, me parecería que para Huaycán los incas están eligiendo este sitio por tener esta peculiaridad, esta particularidad, ¿no? En cuanto de repente a diferencia de jerarquía a nivel del Valle del Urín, antes de la presencia inca. Entonces por ahí iría nuestra discusión en el caso de Huaycán. Si Huaycán tenía una élite más fuerte, que tenía inclusive distintas formas de arquitectura pública, una jerarquización al interior de las élites, eso puede haber facilitado su negociación con los incas. Es lo que estás diciendo. Eso, y de ahí que hayan tenido mejor suerte cuando finalmente los incas se establecen en el valle. Es bien interesante lo que dices, y de verdad, desde acá yo sé que suena un poco abrupto ahorita, así delante de todos, pero de verdad, pongámoslo en el cronograma, y miembros del proyecto Huaycán de Sinaí están más que invitados a presentar sus resultados acá. Quisiera acotar algo más. Sí. Por ejemplo, en la cuestión arquitectónica, lo curioso que pasa en el caso de Huaycán es que las plataformas con rampa, porque en Huaycán tenemos plataformas con rampa, están llegando con la llegada de los incas. O sea, antes de eso no tenemos evidencia clara de que existan en Huaycán plataformas con rampa. Entonces, es un modelo que sí se tiene, a partir de Panquilma hacia abajo se tiene, pero en Huaycán se impone justo con la llegada de los incas, ¿no? Otra cosita que yo quería preguntarte, que era con respecto a las estrategias de la élite en Panquilma.
Mencionaste que cuando llegan los incas las élites caen, pero el pueblo continúa o florece. ¿Cómo es que no controlaban a la comunidad, las élites? ¿Cómo es que la élite cae pero el pueblo continúa? Yo creo que las élites pierden mucho poder ideológico, pierden su base de seguidores, pero las familias extendidas que han visto, estamos hablando de familias grandes, estamos hablando de familias poderosas que controlaban recursos, que eran los centros de la producción artesanal. Esa es la información que tenemos en Panquilma. Estas familias florecen. A la élite le va muy mal, pero estas familias florecen. Lo interesante es que la caída de la élite de Panquilma, la pérdida de su base ideológica, cuando se suprimen sus edificios públicos, no significó el abandono del sitio, no significó el despoblamiento del sitio. La gente sigue viviendo en Panquilma, se construyen nuevos complejos habitacionales. Yo creo, diciéndolo de una manera que pone demasiado énfasis tal vez en los procesos económicos, que las familias extendidas de Panquilma, los pobladores de estos grandes conjuntos habitacionales, se benefician con la inserción en un mercado más grande. Se benefician con la inserción de Pachacamac en esta red panandina de centros sagrados de los incas. Se benefician con la mayor cantidad de flujo de gente que empieza a bajar por el camino. Yo creo que eso es lo que sucede, mientras que a las élites les va mal, ¿no? Yo ahorita estoy trabajando en todo lo referente al sector doméstico y estoy tratando de plantear en ese sentido, en el sentido de la veneración a los ancestros y la producción de bienes artesanales, realmente cuáles eran las estrategias de poder, esta vez de las cabezas de familia, de las cabezas de estas familias extendidas que creemos ser en parentesco el más cercano al ancestro fundador de cada casa. Si cada casa tenía 20 habitantes o 25 habitantes, ese ya es un grupo corporativo fuerte. Ese es un grupo corporativo que en tiempos prehispánicos tenía también poder de negociación, pero esto todavía es especulativo de mi parte, ¿no? Muy bien, si no hay otra pregunta, muchas gracias por haber venido.